Hola, ¿cómo están? Nos encontramos por medio de este medio, ya que seguimos en cuarentena y hay que estar cada uno en su casa. Les voy a contar, esta es la clase número 1 de Ciencias Naturales. Entonces, ¿qué vamos a ver en ella? Todo lo que tenga que ver con la materia, ¿sí? Y relacionado a los materiales. Para eso, tenemos que saber qué es la materia. Como acá lo dice, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, impresiona nuestros sentidos y es impenetrable. Entonces, muchas veces nos confunde el que vemos que algo ocupa un lugar, pero el tema cuando pensamos en el aire, que no lo vemos, podemos llegar a pensar que no ocupa un lugar, pero tenemos que tener en claro que sí. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Si por ejemplo inflamos un globo, lo lleno de aire, ¿sí? Este globo, ahora yo puedo decir que ocupa un lugar en el espacio. Sí, de por sí el globo como materia ocupa lugar, pero ahora está ocupando un mayor espacio. ¿Por qué? Porque contiene más cantidad de materia que es el aire. Cuando decimos que es impenetrable, es porque toda materia que ocupa ese lugar no puede dos materias estar ocupando un lugar al mismo tiempo. Entonces, si hay una materia ocupando un lugar y otra materia quiere ocupar el mismo lugar, alguien va a tener que ser desplazado. Por ejemplo, si el fibrón quiere ocupar el lugar del globo, en este caso, que el globo es flexible, está empujando la materia que está ocupando ese espacio para ocuparla. De lo contrario, no se podría, ¿sí? Si el fibrón está en un determinado lugar y quiere ocupar el mismo espacio, no puede. Por eso se dice que es impenetrable. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado cuando ocurre cuando la materia no la vemos. ¿Bien? Cuando hablamos de los estados de la materia, hacemos referencia siempre a 3 estados. En realidad hay 4 estados de la materia, pero nosotros vamos a estudiar los primeros 3. El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasma. Nosotros vamos a estar estudiando estos 3 estados. Cuando hablamos de estado sólido, nos hacemos referencia generalmente a veces a lo que denominamos cuerpo. ¿Qué es cuerpo? Es toda porción limitada de materia. Es decir, yo puedo hablar que algo, ¿sí?, en estado sólido tiene límites. ¿Bien? Entonces, ahí lo puedo definir como cuerpo. Y distintos cuerpos pueden estar formados por distintos materiales. Por ejemplo, si hablamos de materia agua, podemos hablar que un cuerpo que forme el agua sea un cubito de hielo. ¿Bien? También tenemos que hacernos referencia, por ejemplo, un vaso. Nosotros pensamos en un vaso como cuerpo. Tiene límites, tiene una forma propia, pero ese vaso puede estar hecho de distintos materiales. Puede ser de vidrio, de acero, de plástico. Si pensamos en una mesa, también puedo decir que la mesa, como cuerpo, puede estar formada por madera, por hierro, vidrio, plástico o una combinación de ambos. Puede ser que tenga madera y tenga vidrio al mismo tiempo, o vidrio y pueda tener hierro al mismo tiempo. Si pensamos en un anillo, puede estar hecho de madera, plata, oro, cobre, alambre, rocas y demás, ¿sí?, siempre y cuando se pueda ser utilizado para eso. Pusimos otro ejemplo de un plato, que un plato puede estar hecho de cerámica, de acero, de plástico, de vidrio, etc. Entonces, los distintos cuerpos pueden estar hechos de distintos materiales o combinaciones de ambos. Recuerden que ustedes, este video es más que nada que ustedes lo pueden pausar, ¿sí?, para cuando tengan que hacer las actividades. Pueden ir repitiendo si hay algo que no entendieron. Y si no, obviamente nos contactamos, ¿sí?, por vía mail, como estamos haciendo esa evolución. También si pueden consultar algo que no hayan entendido. Para seguir hablando del tema,
de lo que es la materia, estamos y necesitamos hablar que toda materia tiene masa, tiene peso, tiene volumen. Es decir, son características y propiedades generales que tiene la materia, pero hay que saber identificar cuál es cada una, porque no, aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Cuando hablamos de la masa, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Acá se nos confunde muchas veces con el peso, que el peso es la relación que establece la masa con la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, yo acá tengo una lata que tiene una determinada masa, ¿sí? Es materia, ocupa lugar en el espacio y está en estado sólido la lata. Lo del interior puedo identificar que hay un líquido. ¿Bien? Esta masa acá en la Tierra va a ser exactamente igual que en la Luna. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia no cambia, no varía. Es decir, si yo veo, ¿sí?, salvo que haya perdido el interior del líquido o lo que tiene adentro, ahí sí cambiaría la cantidad de materia. Pero si esta lata se mantiene entera acá en la Tierra y en la Luna, tendría la misma masa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el peso? El peso está relacionado con la fuerza de atracción que tiene, ¿sí?, la Tierra, o la fuerza de atracción, por ejemplo, que tiene, en este caso, la Luna que estamos poniendo de ejemplo. La fuerza de atracción en la Tierra es mucho mayor que en la Luna. Entonces, en una determinada balanza, por ejemplo, a ver si ponemos, ¿sí?, apoyamos 430 más o menos, dice, si yo este mismo ejemplo podría hacerlo en la Luna, acá los datos serían diferentes. ¿Por qué? Porque la atracción que tiene esta lata hacia la parte interna de la Tierra es mucho mayor acá. Entonces, el peso no es lo mismo de esta lata acá en la Tierra que en la Luna, ¿sí? Entonces, que no nos confunda eso. ¿Por qué? Porque solemos hablar de las mismas unidades. Cuando vamos a la panadería, por ejemplo, y decimos, bueno, queremos medio kilo de pan, ¿sí?, medio kilogramo de pan, estamos usando una unidad de masa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a mencionar realmente cómo deberíamos decirlo. Deberíamos decir, queremos medio kilogramo fuerza. ¿Ven que tiene una flechita acá arriba? O gramo fuerza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de peso, ¿sí?, estamos hablando de algo que tiene que ver con una fuerza. En este caso, con la gravedad. Esta lata que estábamos midiendo, que medía 430 gramos aproximadamente, acá en la Tierra va a medir mucho más que si fuera en la Luna. ¿Por qué? Porque la Luna, al tener menos fuerza de gravedad, menos atracción, es como que no empuja tanto la balanza hacia abajo, ¿sí? Cuando más empuja la balanza hacia abajo, de alguna manera, es donde se mide esa relación de la masa de ese objeto con la fuerza de gravedad. ¿Qué hablamos cuando hablamos de volumen? Cuando hablamos de volumen es ese espacio, ¿sí?, el espacio que ocupa esa materia. Nosotros podemos calcular, bien, mediante cuentas y mediante la forma del espacio, ese espacio que ocupa, pero tenemos que tener en cuenta que es un espacio tridimensional, ¿sí? No es algo plano como viene a ser la superficie, sino que ya tiene un cuerpo, un espacio, un volumen. Entonces, si quiero calcular el volumen, va a depender de la forma que pueda llegar a calcularlo, que seguramente en algún momento lo verán en el área de matemática. ¿Cómo medimos ese volumen? Ese volumen lo podemos medir en litro, lo podemos medir en mililitros, ¿sí?, o lo podemos medir en centímetro, metro. Fíjense que hay un 3 acá, que es metro cúbico. ¿Qué significa ese 3? Significa que se están multiplicando
esas tres dimensiones, por ejemplo, si yo tuviese que calcular el volumen de este borrador, tengo que multiplicar el alto del borrador un lado por el otro lado. Es decir, son tres dimensiones las que tengo que tener en cuenta para calcular ese espacio. Y de allí es que viene ese metro cúbico, ¿sí? De multiplicar 3 veces esa unidad, que en este caso el ejemplo es centímetro. Lo mismo pasa si mediríamos en metros o en kilómetros, etc. Bien, muchas veces los líquidos, para medirlos, usamos un vaso medidor, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que de alguna manera se miden, como dice acá. Acá está utilizando el cc, dice. ¿Qué significa cc? Significa centímetro cúbico. Significa esto, abreviado, ¿bien? Los centímetros cúbicos es lo mismo que el mililitro. Si ustedes ven en alguna botella que dice centímetro cúbico y en alguna receta que están ahora queriendo hacer o algo, dice cuántos mililitros, es exactamente igual, mililitro a centímetro cúbico. Entonces, si yo quisiera medir en este vaso, por ejemplo, 200 centímetros cúbicos, tengo la marca. ¿Sí? Porque es un vaso que mide líquidos. Este vaso también mide, en este caso, otro sólido. Fíjense que dice una G. Bien, esos son los que es gramo. ¿Por qué? Porque como se venden para hacer recetas generalmente y en muchas casas no hay una balanza, se puede utilizar, esto también está calculado, pero fíjense que no es siempre lo mismo, ¿sí? No todos los sólidos ocupan el mismo volumen, determinada cantidad de gramos. Fíjense que acá, por ejemplo, harina dice 175 gramos, pero si quiero medir cacao a la misma altura, son 125 gramos. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta, porque dependiendo el material, va a depender. ¿Vieron ese chiste que dice que pesa más un kilo de plomo que un kilo de plumas? En realidad está pesando igual, porque es un kilo. Lo que va a ocupar es distinto volumen. ¿Por qué? Porque para tener un kilo de plumas voy a tener un volumen mucho mayor que con un kilo de plomo, que generalmente me va a ocupar menor volumen por las características de esos materiales. ¿Bien? Entonces, repasamos un poco el tema de materia, que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Algo que no dije, dice impresiona nuestros sentidos. ¿Eso qué significa? Significa que lo podemos oler, lo podemos tocar, ¿sí? A veces lo podemos sentir, pero ojo de no confundir materia con energía, porque la energía no ocupa lugar. Por ejemplo, la luz, por ejemplo, el sonido, no ocupa lugar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a ver si anda, parece anda. Bien, tenemos la luz y queremos, como hicimos hoy con el globo, a ver si se nota bien ahí, queremos hacer que este globo se llene de luz. Vamos a ver que podemos estar así un montón de tiempo y este globo no va a aumentar su volumen. ¿Por qué? Porque la luz no ocupa lugar, ¿sí? Porque es energía. Ahora, ¿la puedo ver? Sí la puedo ver. El calor lo puedo sentir también, pero ojo de no confundirse eso, ¿sí? Específicamente el tema de pensar si ocupa o no ocupa lugar. ¿Bien? Entonces, vimos los tres estados, mencionamos, no los vimos, los tres estados de la materia. En otra clase lo vamos a ver mejor. El estado sólido es aquello que tiene una forma propia. El estado líquido, ustedes están acostumbrados, ¿sí? A todo lo que sea, ustedes mismos lo dicen, líquido en ese estado. Y el estado gaseoso, que es aquel estado que, por ejemplo, si hablamos de agua, hablamos de vapor o podemos hablar del aire. Ojo que la materia la puedo encontrar en los tres estados. No es que solamente
un material solamente se encuentra en un solo estado. Si nosotros pensamos en el plomo, como recién lo mencionamos, yo puedo tener un caño de plomo, pero si yo lo derrito, lo pongo en una lata, ¿sí? Como para hacer una plomada, por ejemplo, lo vuelvo líquido, ¿bien? Entonces, entregándole energía, yo puedo cambiar el estado de la materia. En el caso del agua, que es el material que lo encontramos en los 3 estados en la naturaleza, lo encontramos en estado líquido, en el mar, en ríos, ¿sí? En lagunas. Lo encontramos en estado sólido en la naturaleza, en un glaciar, en la nieve. Y también lo encontramos en estado gaseoso cuando hablamos de vapor de agua. ¿Bien? Bueno, les dejo acá ahora para que ustedes puedan pausar por las dudas, igual la mandamos en una imagen, las actividades que vamos a hacer. La primera actividad dice, escribe para los siguientes cuerpos, ¿sí? 3 materiales con que se puedan realizar, como lo vimos en el caso del vaso, la mesa, el anillo y el plato. Esta actividad, pero ustedes lo van a tener que realizar ahora con una silla, una pelota, un cuadro y una bicicleta. ¿Bien? La segunda actividad dice, escribe 4 materiales que se puedan medir con una balanza y luego indica en qué estado estaba, como lo hicimos con la lata. El tercero, escribe 4 materiales que puedes medir con un vaso medidor y luego indica el estado de cada uno, como lo hicimos acá con este líquido verde. Dado los siguientes elementos, indica en qué estado se encuentran. Es decir, lo que tienes que hacer es indicar si es sólido, líquido o gaseoso. La sal, el aceite, el aire, el pan, el vinagre y el vapor. Bueno, espero que te haya servido y que mediante esta clase podamos mantener activa esto que es el tema de educación. Acordate que para colaborar, ayudar a todos los que estamos implicados en esta pandemia, tenés que quedarte en casa. Te mando un beso grande.